hacer que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Tarahán y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Tarahán también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben desenterrar a sus difuntos para acicalarlos y cambiarles los ropajes. Cuestión de higiene. Muchos de ellos toman fotos de los recién resucitados, a los que le colocan gafas de sol. No vaya a ser que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Tarahán y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Tarahán también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben
sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Tarahán y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Tarahán también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben desenterrar a sus difuntos para acicalarlos y cambiarles los ropajes. Cuestión de higiene. Muchos de ellos toman fotos de los recién resucitados, a los que le colocan gafas de sol. No vaya a ser que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Tarahán y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Tarahán también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben
se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Tarahán y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Tarahán también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben desenterrar a sus difuntos para acicalarlos y cambiarles los ropajes. Cuestión de higiene. Muchos de ellos toman fotos de los recién resucitados, a los que le colocan gafas de sol. No vaya a ser que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Tarahán y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Tarahán también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante
sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El Festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Tarahán y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Tarahán también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben desenterrar a sus difuntos para acicalarlos y cambiarles los ropajes. Cuestión de higiene. Muchos de ellos toman fotos de los recién resucitados, a los que le colocan gafas de sol. No vaya a ser que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El Festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Tarahán y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Tarahán también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral.
los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben desenterrar a sus difuntos para acicalarlos y cambiarles los ropajes. Cuestión de higiene. Muchos de ellos toman fotos de los recién resucitados a los que le colocan gafas de sol. No vaya a ser que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Tarahán y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Tarahán también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben desenterrar a sus difuntos para acicalarlos y cambiarles los ropajes. Cuestión de higiene. Muchos de ellos toman fotos de los recién resucitados a los que le colocan gafas de sol. No vaya a ser que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos
los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben desenterrar a sus difuntos para acicalarlos y cambiarles los ropajes. Cuestión de higiene. Muchos de ellos toman fotos de los recién resucitados a los que le colocan gafas de sol. No vaya a ser que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Taraján y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Taraján también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toragán son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben desenterrar a sus difuntos para acicalarlos y cambiarles los ropajes. Cuestión de higiene. Muchos de ellos toman fotos de los recién resucitados a los que le colocan gafas de sol. No vaya a ser que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil.
demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toraján son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben desenterrar a sus difuntos para acicalarlos y cambiarles los ropajes. Cuestión de higiene. Muchos de ellos toman fotos de los recién resucitados a los que le colocan gafas de sol. No vaya a ser que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Taraján y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Taraján también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toraján son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región
infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650.000 habitantes de Toraján son musulmanes o cristianos, pero algunos todavía practican Aluk Todolo o el camino de los ancestros. Familia conviven junto a sus difuntos en una extraña tradición ancestral. Cadáveres desenterrados, vestidos y representados fumando o con gafas de sol. Conoce esta espeluznante tradición ancestral. En Torja, región de Sulawesi, Indonesia, la tradición manda que cada 3 años sus ciudadanos deben desenterrar a sus difuntos para acicalarlos y cambiarles los ropajes. Cuestión de higiene. Muchos de ellos toman fotos de los recién resucitados a los que le colocan gafas de sol. No vaya a ser que el sol les deslumbre, le dan de fumar o les colocan un teléfono móvil. El festival de Manene, que se traduce como la ceremonia de limpieza del cadáver, se ha llevado a cabo durante siglos, ya que los ciudadanos de esta región creen que los espíritus los recompensarán por cuidar a los difuntos. Las ceremonias funerarias son extremadamente importantes para los Taraján y a menudo se llevan a cabo semanas, meses o incluso años después de la muerte de un ser querido, para dar a los familiares el tiempo suficiente para recaudar el dinero. Muchas familias, tal y como le informa el Daily Star, se endeudan profundamente con este tipo de servicios, además de vestir los cadáveres y agregar sus pertenencias favoritas. Los Taraján también usan la ceremonia como una oportunidad para reparar o reemplazar los ataúdes, para evitar que los cuerpos se descompongan demasiado. Los parientes usan máscaras quirúrgicas para evitar las infecciones bacterianas de los cadáveres. La mayoría de los 650